Que se está moviendo en redes sociales y era una imagen que incluso ahorita nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado nos estaba mostrando, son los carteles del Centro Democrático. Sí, porque justamente acaba de pronunciarse el Centro Democrático diciendo 47 abejas en defensa de Colombia. Hoy inicia el periodo legislativo 2026-2030 de nuestra bancada en el Congreso de la República. Son 47 voces trabajando por nuestro país. Ustedes ven ahí toda la bancada del Centro Democrático con los carteles que dicen en defensa de Colombia, haciendo también referencia a las múltiples entrevistas que dio el expresidente Álvaro Uribe Vélez esta semana defendiendo a esta colectividad del Centro Democrático. Mire, pues regresamos al Salón Elíptico donde está Luis Eduardo Maldonado y Juan David Ríos con los mensajes políticos que se están dando. Luis Eduardo, ya estábamos viendo el cartel del Centro Democrático, están señalando 47 abejas en defensa de Colombia. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Y no sé si un elefante blanco está caminando por la parte central del Capitolio Nacional. Me dicen, es un senador. ¿De quién se trata? Luis Carlos Rúa, que es el senador. Bedoya Martínez Jesús Armando. Saber de que llega al Senado de la República. Le estaba comentando justamente que es el Luis Carlos Rúa, quien es el próximo senador ya electo por la Alianza por Colombia. Él incluso fue el segundo más votado después de J.P. Hernández. Una de las curiosidades es que viene justamente porque él representa esas obras sin terminar. Por eso está disfrazado como elefante blanco y pues lo curioso es que viene justamente el día de hoy disfrazado como elefante blanco para posesionarse como senador. Las obras inconclusas, las obras en las que se invierte mucho dinero, que se avanzan, quedan en la mitad o nunca se inician y otras no se culminan. Eso hace parte, por supuesto, de esta instalación. Ustedes hablaban en estudios sobre el Centro Democrático, por supuesto, con las abejitas disponibles y listas para la democracia. Son esos carteles que presenta el Centro Democrático en su totalidad, los 17 senadores y los 30 representantes a las cámaras electos, después de ese llamado que hace Álvaro Uribe de respetar y de defender al Centro Democrático, esa puja que ha tenido Flaco. Y estas pancartas, por supuesto, las vamos a ver después de las 6:30 de la tarde divididas. Unas se quedan acá con los representantes a la Cámara y las otras abejitas van a volar por el pasillo para dirigirse a la sede social y luego a la otra colmena. A la otra colmena, y allí pues también van a levantar estas pancartas anunciando lo que ya venía diciendo el expresidente Álvaro Uribe: se van a convertir en abejitas africanas para defender a la patria. Mire, también había otros carteles por el lado del pacto histórico, pero estos, agradeciendo al presidente Gustavo Petro su gestión, por supuesto todos hicieron incluso una arenga de viva el presidente Gustavo Petro, viva los puño arriba, sociales. ¿no? Puño cerrado y mano arriba, como si estuvieran en campaña diciendo viva el presidente Gustavo Petro, y esos agradecimientos iban en varios sentidos. Le agradecían por lo que hizo en materia de superación de la pobreza, en materia de educación, en materia de infraestructura. Eran unas 8 o 10 pancartas con mensajes de distinto tipo. Ahí, por supuesto, el pacto histórico pues continúa con ese discurso de defender todas las reformas sociales aquí en el Congreso cuando llegue el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. En este momento, pues continúa la subsecretaria de la Cámara de Representantes, Luz Estela Pedraza, llamando a lista a todos los representantes a la Cámara para continuar con el orden del día, que sería ya escoger a los compromisarios que van a ir a recoger al presidente Gustavo. El elefante perdió la cabeza. Bueno, mucho calor, es que hay mucho calor acá en el Congreso de la República. Yo nunca, en tantos años que he estado cubriendo estas sesiones ordinarias el 20 de julio, nunca había visto tanta gente, nunca había visto tanta gente de pie y nunca había visto tanta gente sentada. Pero es que mire, acá hay, para decir la verdad, hay invitados especiales, hay gente que tiene que estar, pero hay lagartos. Es que esto es impresionante, no se puede ni caminar por los pasillos del Congreso. No, y además le cuento porque hoy se instaló una nueva sala presidencial en el Congreso de la República. Sí. 37 senadores que fueron presidentes tienen ya un hall, por decirlo así, en donde aparecen sus fotos, y ellos fueron invitados por parte de Lidio García aquí al Salón Elíptico. Por eso hay tanta gente, no solo gente, tenemos elefantes. Acá nosotros la incomodidad, y hay que decirlo,
decirlo, la incomodidad de la prensa, porque en esta parte donde habitualmente se hace solo la prensa, en la parte, no sé cómo decirlo, la parte en el segundo piso, en los balcones. En los balcones, pues hoy entraron invitados especiales, muchos invitados especiales, y la prensa literalmente está amontonada. Pues Nicolás, Catalina, nosotros seguimos acá desde el elíptico contándoles cómo avanza todo este proceso ya del acto protocolario. Senadores, congresistas, elefante, abejitas, jaguares, tigres, bueno, aquí estamos todos listos, por supuesto, para este acto protocolario. Le añado uno más, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, que justamente anunció la erradicación de aproximadamente 6 proyectos relacionados con todo el tema laboral. Mega, Catalina, a propósito del cuento de las abejitas africanas, tengo un mensaje que me está llegando por parte de un senador electo del Centro Democrático. Mire, me está diciendo, y también pues María Camila, esto incluso nos puede servir para el análisis. Ayudamos en segunda vuelta, nos declaramos de gobierno y nunca nos dieron un gracias. En el comité de empalme, ni una invitación o acercamiento a alguien del partido. Y mesas directivas, que es nuestro terreno en el Congreso, tampoco. Me dice lo siguiente, los mensajes son muy claros. Sí, 417, vamos a hacer un análisis inicial, Nicolás, de lo que estábamos viendo, ese montón de simbolismos en el Congreso, porque bien lo decía también Luis Eduardo, hay varias comparaciones con lo que es el mundo animal, las abejas africanas, muy juiciosas la bancada del Centro Democrático, el elefante blanco ahí con el congresista Rúa, pero también, y los lagartos que nunca faltan el 20 de julio, en eso tiene toda la razón Luis Eduardo Maldonado, pero estas representaciones hacen parte también de una renovación política y quiero empezar ahí con el congresista Rúa. Gabriela, porque ellos fueron los que tuvieron las mayores votaciones en algunos casos. Lidio García, Nadia Ablel, Guadit Mansur estuvieron entre los más votados, pero Daniel Briceño fue la votación más alta de las dos cámaras, con 267.000 votos. Después sigue este muchacho, Luis Carlos Rúa, 121.000 votos a su favor. Óscar Benavides, que también tiene esa marca de influencer muy fuerte, la curula afro se la quitó a Miguel Polo Polo con 150.000 votos. E incluso quiero meter ahí a los que estaban en la lista cerrada del pacto histórico como Wally y Lalis, porque es que Wally tuvo una votación impresionante en lo que fue la consulta de octubre para determinar el orden en las listas. Hay una demostración de que los likes sí se traducen en votos y ellos van a tener mucho peso porque es que siempre cuando están votando y discutiendo tienen el celular a la mano grabando. Paola. Sí, indiscutiblemente estamos en un panorama distinto. Sin embargo, aunque esto lo veníamos discutiendo fuera de cámaras, yo creo que ha sido puntos que se han mantenido en viejas legislaturas. Aquí recordábamos, por ejemplo, que en algún momento logró un boom de actores y actrices que fueron miembros del Congreso. En esta ocasión, pues nos enfrentamos a un Congreso variopinto donde ustedes pueden encontrar y siguen encontrando, yo creo que me mantengo en esta tesis, que son representados tanto por el Partido Liberal, el Partido Conservador y Cambio Radical. Siguen existiendo políticos regionales tradicionales, pero sin lugar a dudas, pues ahorita nos encontramos con estos nuevos influencers, ¿no? Que tienen el gran desafío y es traducir o no dejar que realmente las convocatorias en el Congreso, las discusiones en el Congreso se traduzcan en audiencias, sino que en realidad logren traducirse pues en discursos de alto nivel para el manejo de los proyectos de ley. Pero creo que es un panorama en el que nos venimos encontrando donde comienza a existir desde unas legislaturas anteriores pues una gran variedad de representantes que también esto genera y enriquece el debate político. Sí, es que Gabriela, bueno, lo voy anotando sobre este tema y le quiero agregar otro factor. El punto también es que hay una frase, y de hecho también la veníamos discutiendo aquí fuera de cámaras, y es que el nivel del Congreso viene bajando. Quizás el último gran congresista de nombre y de peso político con una gran trayectoria que tuvimos fue Humberto de la Calle. Aquí está jugando a construir esa experiencia. Sin lugar a dudas, pero yo creo para atar a la conversación anterior, María Camila, que hay dos factores que a mi juicio pueden explicar este fenómeno. Lo primero es que hay un cansancio generalizado frente a la política, frente a los partidos, se desconfía de las estructuras tradicionales y eso lleva al segundo factor, que es la irrupción de las redes sociales y la transformación de cómo se hace la política.
gente que hace control político, porque este señor Rúa hacía control político frente a obras, elefantes blancos, de hecho por eso se viste como un elefante. JP Hernández hacía control político, Wally hacía control político. Entonces no solo son influencers que ganan likes, son ciudadanos que hacen control político a través de las redes. Y muy efectivo. Muy efectivo, que tienen un gran alcance, que son además audiencias de nicho muy fidelizadas, y que esto genera el fenómeno que estamos viendo, y es que si bien se mantienen estructuras políticas tradicionales, porque hay maquinarias, porque hay recursos, porque hay tradición, porque todavía en ciertas regiones se cree el trapo rojo, el trapo azul, o sea, todavía se vive eso, sobre todo en ciertas regiones. Lo que sí estamos viendo es que las nuevas generaciones están teniendo que adaptarse a las formas de hacer política que involucran, repito, dos cosas: la figura del outsider, es decir, el que no tiene nada que ver con la política porque la gente le tiene alergia a los políticos, y segundo, las redes sociales como movilizadores de ideas, de plataformas y de personas. Claro. Que ahí viene el gran reto, y lo veníamos viendo incluso en este congreso, que los congresistas mientras están discutiendo tienen el celular prendido, ¿no? Sí. Entonces el gran punto y el gran reto que tienen estos congresistas nuevos, que siempre hay una renovación, pero claro, hay una curva de aprendizaje, es finalmente que las audiencias, que no logren, que su interés mayor no sea mantener las audiencias, sino que su interés mayor sea trabajar de manera colectiva por leyes. Claro, pero yo quiero hacer como solo un matiz a esa afirmación que venía haciendo. No, abierto el debate, por favor. Claro, Gabriel Cifuentes. Claramente las redes políticas, las redes sociales entraron, sin embargo, es una característica no solo de los influencers. Yo creo que cada vez más congresistas de larga trayectoria comienzan a utilizar las redes sociales como un mecanismo de comunicación muy eficiente, y creo que lo estamos notando con Daniel Briceño, que es uno de los congresistas con mayor votación, pero que utiliza desde que estaba en el Consejo las redes sociales como su mejor medio de comunicación, y creo que ha sido pues un gran logro. Un éxito, sí. Incluso desde antes de ser concejal siempre usaba su cuenta en X, antes Twitter, para hacer esas denuncias de la contratación estatal, un experto en el CIGEP. Yo precisamente, Nicolás y Catalina, iba a mencionar lo que acaba de decir Paola. Uno habla con muchos congresistas y dicen que el ejemplo de JP Hernández e incluso de Miguel Polo Polo, que fueron como esos influencers en esta pasada legislatura, los motivaron a también pararse más al frente de la cámara con su luz y su micrófono para comunicarle a su audiencia digital lo que pasaba en el Congreso.